Bueno, hola a todos. Vamos ahora a ver estas modificaciones que han hecho en la Ley 40, además con nocturnidad, por así decirlo, porque las publicaron el día de Nochebuena y entran en vigor el día de Año Nuevo 2023. Y nada, vemos ahora el artículo 121, luego el 122, que son sobre los que han hecho los cambios. Tampoco es mucha cosa, yo os lo anticipo, pero bueno, evidentemente hay que verlas. Y a lo mejor sí que es cierto que por alguna palabrita, algún concepto, sí que podría dar juego para meter preguntas, sobre todo a pillar. Y bueno, lo de siempre, que al final todo lo que sean modificaciones recientes en las diferentes normas siempre son cosas que les gustan a los tribunales. Entonces no es que sean difíciles en cuanto a que haya habido cambios sustanciales respecto a la regulación, pero sí que ha habido algunos cambios en algunas palabras que es un tribunal un poquito pejiguero, pues podría coger la redacción de antes de la norma, meterla, bueno, podrían hacer ahí la puñeta. Vale, es por la parte de los consorcios, 121 y 122 los que han modificado. Vemos ahora el 121, que es el que nos habla del régimen de personal. Esta es la redacción actual que tenemos. Ellos dicen que el personal de los consorcios puede ser o bien funcionario o bien laboral y en principio tiene que proceder de las administraciones participantes, ¿vale? De las administraciones que formen parte del consorcio. Entonces, claro, proceden de la administración, pero que se hace un consorcio el Estado con dos comunidades autónomas o el Estado con unas entidades locales o lo que sea, pues tendrá que provenir o bien del Estado o bien de las entidades locales o de las comunidades autónomas que formen parte de ese consorcio. O sea, las administraciones consorciadas a priori son las que van a suministrar el personal para que trabaje allí, funcionarios o laborales. El régimen jurídico será el de la administración de adscripción, ¿vale? Y las retribuciones en ningún caso pueden superar las de los puestos equivalentes en aquello. O sea, lo que nos vienen a decir es que si te vas a trabajar a un consorcio no puedes ganar más dinero del que estabas ganando cuando trabajabas en la administración de origen. Yo trabajo en la Junta, me mandan a trabajar a un consorcio, me voy a trabajar a un consorcio en el que participe la Junta y no podré tener unas retribuciones superiores a un puesto que fuera equivalente al que vaya a desempeñar en el consorcio que estuviera desempeñando en la administración de origen. O sea, al final lo que nos dicen aquí es que los puestos de la administración de origen y los puestos del consorcio, cuando sean equivalentes, tienen que tener retribuciones que sean equivalentes, no pueden ser superiores a las del consorcio. Vale. Y luego nos abren la puerta a la posibilidad de que no sea personal de las administraciones participantes en el consorcio el que desempeñe allí las funciones. O sea, que trabaje gente de fuera, digamos. Y nos dicen que excepcionalmente, cuando no sea posible contar con personal procedente de las administraciones participantes, porque a lo mejor son funciones muy particulares, la singularidad de las funciones a desempeñar, a lo mejor en el consorcio se hace un consorcio para hacer unas funciones, unas tareas muy específicas, y a lo mejor en las administraciones participantes no hay ningún cuerpo de funcionarios ni de personal laboral que desempeñe justo esas funciones. Entonces a lo mejor es algo muy, muy concreto, no hay nadie en las administraciones de origen, en las administraciones participantes que pueda desempeñar esas funciones, porque a lo mejor no tienen cuerpos, ni escalas, ni nada parecido a gente que pueda desempeñar esas funciones. Y entonces en ese caso se abre, es el primer supuesto en el que se abre la puerta a que venga gente de fuera a trabajar en el consorcio. Y luego nos dicen, tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura del puesto restringido a las administraciones consorciadas no fuera posible cubrir dicho puesto, o sea, segunda posibilidad, haces un anuncio público para que gente que trabaja en las administraciones consorciadas participe y puedan pasar a prestar sus funciones en el consorcio, haces ese anuncio público, no es posible cubrir el puesto, son los dos supuestos, vale, pues en ambos casos el Ministerio de Hacienda y Función Pública o el órgano competente de la administración a la que esté adscrito el consorcio podrán autorizar que se contrate personal específico por parte del consorcio. ¿Vale? Y se hará de la forma que venga recogida en la Ley de Presupuestos del Estado. Vale, entonces lo que tenemos es, como norma general, la gente que trabaja en los consorcios van a ser o bien funcionarios o bien las laborales de las administraciones participantes. El régimen jurídico será el que corresponda por la administración a la que estén adscritos y luego las retribuciones no pueden superar la de puestos equivalentes en la administración de adscripción. O sea, yo estoy en la Junta desempeñando un puesto, me voy a desempeñar un puesto equivalente a un consorcio, no puede ser que gane más, las retribuciones no pueden superar. Vale. Y luego nos dice, con carácter excepcional, en dos supuestos va a poder el consorcio contratar personal laboral propio. Primero, que sean funciones muy específicas, que haya unas funciones muy específicas a desarrollar y que por lo tanto no sea posible, porque no hay gente en la administración, en las administraciones participantes que desempeñe esas funciones tan concretas. O segunda posibilidad, que se haga un anuncio, una convocatoria para cubrir el puesto en un consorcio, un anuncio que esté, digamos, restringido solamente a trabajadores de las administraciones participantes, haces el anuncio, queda vacante, digamos, no es posible cubrir el puesto a través de ese anuncio público y entonces ese sería el segundo supuesto que permitiría al consorcio contratar a trabajadores propios. ¿Vale? Y sería o bien por el Ministerio de Hacienda o por el órgano competente de la administración a la que queda adscrito el consorcio. Y los requisitos, los términos concretos para hacer esas contrataciones, los que vengan recogidos en la ley de presupuestos. Vale, esto es lo que sería la explicación. Pero luego yo creo que cuando son modificaciones
siempre es muy interesante ver los cambios que ha habido entre la redacción anterior y la nueva, porque quizá esos cambios, esos matices, son los que serían más susceptibles de ser preguntados, sobre todo de cara a tribunales malintencionados, que por desgracia hay muchos. Entonces vemos, aquí hago un juego, bueno, un pseudo truco, que es una tontería, pero bueno, que a lo mejor os vale como guía, pongo el BOE consolidado con la redacción actual, ya veis aquí, publicada el 24 del 12, aún no vigente. Ya os doy una pista de que estoy grabando entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, o sea, estoy efectivamente en periodo navideño, de hecho creo que se ve ahí, no, aquí se ve ahí el árbol de Navidad. Bueno, cuestión, esta es la versión actual y esta es la versión anterior, ¿no? El texto originario. Entonces aquí, haciendo esto, los pones más o menos a la misma altura en el buscador y puedes cotejar, pasas de uno a otro y ves las diferencias. Entonces, respecto al primer párrafo, con la redacción originaria, el matiz fundamental es que aquí nos ponían un exclusivamente. La lógica era la misma. El personal de los consorcios será funcionario laboral de las administraciones participantes. El régimen jurídico será el de la administración de adscripción y las retribuciones en ningún caso pueden superar la de los puestos equivalentes en esa administración de adscripción. Aquí básicamente nos lo dicen igual, pero quitan el exclusivamente. Vale, fijaros que nos quitan este exclusivamente que teníamos en la redacción originaria. Ahora no, ahora con la redacción actual, personal de los consorcios, funcionario laboral, y habrá de proceder de las administraciones participantes, no proceder exclusivamente. Vale, ese es el matiz fundamental. Y entonces el régimen jurídico será el de la administración de adscripción. Misma limitación, retribuciones en ningún caso pueden superar las de los puestos equivalentes en aquella. Lo mismo aquí, retribuciones en ningún caso podrán superar las de los puestos equivalentes en aquella. O sea que respecto al primer párrafo, la diferencia sustancial es que antes nos metían un exclusivamente y ahora ya lo han quitado. Que por otra parte no tenía mucho sentido, porque decían el exclusivamente, pero ya con la redacción anterior se abría la puerta que hubiera contratación de trabajadores propios por el consorcio. O sea que en este caso ha mejorado la redacción con esta última modificación. Y luego, respecto al segundo párrafo, la diferencia fundamental es que antes solamente nos hablaban de una posibilidad para hacer contrataciones de laborales propios, que fuera lo de trabajadores propios, vamos a ser precisos, de trabajadores propios, que era lo de que fueran funciones muy particulares las que hubiera que desempeñar ese consorcio, ¿no? Lo de en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar. Ese era el único supuesto que se contemplaba antes para contratar trabajadores por parte del consorcio. Y ahora se amplía, no te vale, excepcionalmente, primer supuesto, lo de la singularidad de las funciones, y segundo supuesto, que es el que no se contemplaba con la redacción anterior, lo de que tras un anuncio público de convocatoria para cubrir un puesto restringido a las administraciones consorciadas, no fuera posible cubrir dicho puesto. Entonces, al final, en cuanto a concepto, digamos, la variación fundamental que hay en este artículo es este inciso que han incorporado con la nueva redacción, que es que ahora hay dos posibilidades para que un consorcio contrate trabajadores propios. Primero, que sean puestos a desempeñar con características muy particulares, la singularidad de las funciones a desempeñar, pues algo muy concreto que va a hacer el consorcio, que de las administraciones participantes no hay trabajadores que desempeñen esas funciones, no hay cuerpos de funcionarios ni de laborales que desempeñen esas funciones, y por lo tanto, claro, no hay nadie que pueda hacer eso, pues joder, tendrás que contratar a alguien que tenga una formación específica en esa materia, y entonces por lo tanto tiene que ser el consorcio el que contrate. Y luego la otra posibilidad, la nueva, lo de que se haga el anuncio público para cubrir el puesto de trabajo restringido solo a las administraciones consorciadas, o sea, haces un consorcio que monta el Estado con la Junta y con la Junta de Castilla y León. Vale, pues hacen un anuncio solamente restringido a gente de la Junta, del Estado y de la Junta de Castilla y León. Se hace ese anuncio, no puedes cubrir el puesto, queda vacante, y entonces después también podría el consorcio contratar sus propios trabajadores. Vale, y esa segunda posibilidad es la que no teníamos con la redacción anterior. Vale, luego es verdad que se actualiza mal, como hacen siempre en el Estado, y aquí no puedo evitar la crítica, el nombre del ministerio. Claro, antes era Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ahora es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que genial, pero mal hecho otra vez, porque es lo de siempre. Aquí, en el Estado, siempre hace la misma chapuza, pésima técnica normativa, y de verdad que esto era para mandarle una circular a todas las subsecretarías de todos los ministerios para que redacten bien las leyes. Siempre hacen referencia al nombre que tiene el ministerio en el momento en el que hacen la actualización. Claro, cuando se redactó la ley, era Hacienda y Administraciones Públicas. Ahora, a día de hoy, pues era Hacienda y Función Pública. Pero es que esto va a cambiar. Entonces, los nombres de los ministerios están constantemente cambiando. Son súper dinámicos. Evidentemente, cuando hay cambio de gobierno, por supuesto, pero es que dentro de una misma legislatura, aun siendo el mismo gobierno, en muchas ocasiones cambian y las competencias de un lado van para otro y cambian los nombres, y es un absurdo esto. Tendrás que decir, pues el ministerio competente en materia de función pública. Y ya está. Y siempre va a haber un ministerio competente en materia de función pública y te ahorras tener que hacer estas actualizaciones. Pero bueno, lo de siempre. Esto es una batalla perdida porque llevan muchísimos años los legisladores estatales haciéndolo de esta manera.
Pero bueno. Y bueno, el concepto así. Y luego nos meten también esta referencia a que estas contrataciones se harán en la forma establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿vale? Cosa que antes no teníamos con la redacción anterior. Pero bueno, quizás es menos interesante. Entonces, cuestión, recapitulando, los cambios sustanciales es exclusivamente que han quitado, que es un tribunal muy puñetero, muy puñetero, pero por ejemplo no me sorprendería verlo en un examen de un grupo alto de la Junta, porque en la Junta son muy puñeteros. Y bueno, y en algunas entidades locales he visto exámenes extremadamente complicados, o sea, un tribunal malintencionado te la puede jugar con este exclusivamente, ponerte a esta referencia exclusivamente como si estuviera en la redacción actual, que ya no está. Y luego, en cuanto al concepto, que antes solamente había un mecanismo, digamos un supuesto, que permitía al consorcio contratar sus propios trabajadores, que era lo de la singularidad de las funciones a desempeñar, o sea, puestos que tuvieran características muy particulares. Y ahora tenemos dos, lo de que se haga un anuncio restringido solo a las administraciones consorciadas. Si después de ese anuncio no se puede cubrir el puesto, entonces también el consorcio podría contratar sus propios trabajadores. Vale, así que nada, esta primera modificación así y nada, yo creo que el truquillo este, que es una tontería, no estoy yo aquí innovando nada, pero esa es una buena forma de contrastar las diferencias. Los pones los dos al mismo nivel, pones la redacción actual y la redacción anterior y así vas contrastando las diferencias. Entonces, una buena forma de fijarnos al detallito cuáles son las modificaciones que se han producido. Vale, así que nada, visto esto, deciros también, aprovecho, que claro, con respecto a las modificaciones, bueno, en su momento subí un vídeo al canal de YouTube y para los que no lo hayáis visto, os lo digo aquí también. Es muy importante que os fijéis si os entran o no, porque esto, claro, depende mucho de la convocatoria, del estado en el que se encuentra la convocatoria, de cuándo se haya producido la fecha de corte para las modificaciones. Entonces, esto no siempre os va a entrar. A lo mejor quien se examine, pues yo qué sé, dentro de 2 meses, bueno, en febrero de 2023, pues sabéis cuándo veis este vídeo, quien se examine en febrero del 2023 probablemente no le entre, porque en muchas ocasiones la fecha de corte de las modificaciones es cuando se publica el tribunal o cuando se constituye el tribunal. A veces es la fecha en la que se publica la convocatoria. Otras veces no hay fecha de corte y es hasta el último día que se produzca el examen. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es mirar vuestra convocatoria, ver cuál es la fecha de corte para las modificaciones y entonces a partir de ahí estudiáis. O sea, a partir de ahí dejáis de estudiar, me refiero. A partir de la fecha de corte de las modificaciones dejáis de estudiarlas. Y lo que sí os digo seguro es que si no se ha publicado la convocatoria de vuestra posición, entonces seguro que os va a entrar, porque lo que nunca hacen es poner una fecha de corte anterior a la publicación de la convocatoria. Pero los que tengáis convocatorias ya vivas, que me pasa a muchísima gente, muy importante que os fijéis en ese detallito. Vale, y nada, con ese último consejo lo dejamos ahí y vamos ahora por el siguiente. Chao, chao.